Hola, buenas noches, Dios les bendiga, un gusto estar aquí otra vez con ustedes, deseando que el Señor nos ministre tanto a unos como a otros con su palabra que siempre es viva y siempre es eficaz, dice como espada de doble filo. Bueno, y voy a empezar un poco hablando de un tiempo también complicado que vivían los discípulos con Jesús, un tiempo de despedida, un tiempo de adiós o de hasta pronto, como quieran decirle ustedes, un tiempo que no es fácil de sobrellevar para alguien que está o que estuvo siempre caminando con Jesús. Y voy a hablar del capítulo 13 y 14 del libro de Juan para hablarles de un mensaje preciso, pero como una introducción quiero hablarles de Juan 13, donde Jesús ya les prepara o les quiere preparar a ellos el camino, quiere prepararles el corazón, quiere prepararlos emocionalmente para lo que va a venir, que Él sabe que va a venir, que es el final de Jesús entre ellos físicamente, ¿no? En el capítulo 13 tiene puntos claves, por ejemplo, es la cena, porque dice que Jesús dice antes de la fiesta de la Pascua, capítulo 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había estado con los suyos, que estaban en el mundo, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermosa frase, ¿no? Hermosa frase. Ella sabía, dice, como ya sabía que había llegado su hora y los amaba entrañablemente porque habían estado con Él, habían compartido con Él, habían respirado con Él, habían caminado con Él. Entonces Jesús dice, los prepara de alguna manera. Me gusta el tema, uno de los primeros temas que toca, que no es de lo que voy a hablar ahora, pero me gusta cómo introduce su despedida de pronto con un tema de la humildad, ¿no? Porque cuando habla de lavar los pies unos con otros, que el que quiere ser el siervo tiene que ser primero, tiene que servir. O sea, el que quiere ser servido primero tiene que servir, una cosa así. Dice, y bueno, Jesús los prepara para el ministerio, los prepara para la vida. Esto de lavar los pies, este acto de humildad que tuvo Jesús con los suyos, me llega profundamente, porque es una enseñanza, es la primera enseñanza de pronto que Él le deja en el capítulo 13, cuando empieza esa cena, ¿no? Que le enjuaga los pies con una toalla y le dice Jesús, lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Hay muchas cosas que no vamos a comprender en el momento, muchas cosas que nos pasan a nosotros hoy, o que nos han pasado ayer, que no las vamos a entender ahora, en el momento que nos están pasando, pero es muy probable que sí las vamos a entender después, más adelante. Eso es una enseñanza para mí, ¿no? Porque hoy quiero entender, yo por ejemplo, que soy muy racional, quiero entender por qué me pasa esto, quiero entender por qué pasa esto, y de pronto, con esta palabra Jesús me está diciendo que no lo voy a entender ahora, pero lo voy a entender después, o sea, no me va a dejar sin una respuesta, me la va a dar en su momento. Eso es estoy haciendo un pantallazo, ¿no? de Juan 13. Y bueno, y después sigue diciendo Jesús cosas duras, como por ejemplo, habla de Judas, ¿no? Dice el versículo 18, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces ya le está diciendo que hay uno que lo va a traicionar. Después en el versículo 21 dice, habiendo dicho esto Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, qué tremenda la sensación, supongo, de Cristo y la confusión de los discípulos, que se preguntaban entre ellos, ¿quién será? O sea, ¿quién será el que lo va a entregar, no? Un momento grave, un momento crítico, un momento difícil para ellos, porque no entendían, porque se despedía, porque Jesús los estaba preparando para su partida. O sea, Jesús, que era el poder caminando entre los hombres, el Dios, el Emanuel entre nosotros, se tenía que ir. Y cuando pasa una cosa como esa, que uno se siente
se siente tan seguro, tan tranquilo, tan confiado, a pesar de lo que estaba pasando, porque los discípulos sabían que la cosa no era fácil, pero si Jesús estaba, ya a mí me da cierta tranquilidad. No sé si a ustedes les pasará, pero cuando a mí me pasa algo, pero tengo la certeza de que Dios no está ausente, a mí me genera una paz bárbara. O sea, paso el conflicto, lo sufro al conflicto, pero de una manera muy diferente, porque sé que Jesús está, ¿no? Pero ahora le está diciendo que se va a ir físicamente, ¿no? También dice en este capítulo, en el versículo final, dice, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, cuando Pedro le dice, yo pondré mi vida por ti. Y le dice, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea, qué momento crucial, qué momento crítico, qué momento difícil. Me imagino estar ahí en ese aposento alto, en una cena solemne, en una cena difícil, una cena donde Jesús les anunciaba muchas cosas de golpe, ¿no? Que uno lo iba a traicionar, que el otro lo iba a negar, que él se tenía que ir, que teníamos que servirnos unos con otros. Un mensaje muy, ¿cómo podríamos decir? Emotivo, muy emocionante, que uno le genera muchas emociones diferentes, ¿no? Entonces, voy a ir al capítulo 14, una parte del capítulo 14, que es donde me voy a centrar, porque Jesús le está diciendo, prácticamente, voy a leer una parte del capítulo 14, 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermoso texto también. Es como que uno no puede decir que ama a Cristo si no guarda sus mandamientos, no guarda su palabra, ¿no? Es como un condicional casi. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo no voy a leer todo el 14, pero ustedes sí lo pueden leer el 14 a partir del capítulo 15 hasta el final. Y ahí van a ver que confirma esto, que el que lo ama guarda sus mandamientos y el que no lo ama no guarda sus mandamientos. Es muy claro Jesús, no anda con rodeos. El que lo ama guarda y el que no lo ama no lo guarda. Es así de simple la cosa, ¿no? No voy a decir con esto que uno no puede un día, decir, o tener un bajón o un desliz o un tropiezo. No, pero eso no significa que uno no ame a Cristo. Inmediatamente el Espíritu Santo lo redarguye y uno realmente se acerca a Jesús, ¿no? Entonces, dice así el versículo 16. Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, o sea, pues digo que es casi incondicional. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le veis y le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, dice. Entonces, voy a hacer un poco de hincapié aquí. Dije que los versículos primeros, que era un poco el preludio, ¿no? El preludio de lo que estaba pasando en ese lugar de la despedida. Y Jesús le habla muchas cosas esa noche, y entre todas estas le dice que guarden sus mandamientos. Y si guardan sus mandamientos, yo le rogaré al Padre y os mandará otro consolador, ¿no? Que esté con vosotros, dice, para siempre. Y después dice, vosotros no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Todavía un poco y no me veréis más, y el mundo, no me verá más, pero vosotros me veréis. Bueno, ¿por qué dice esta introducción del momento histórico que estaban pasando los discípulos? Porque es un momento clave, es un momento donde, como dije, uno por ahí no entiende ese golpe que le está dando Jesús, que le dice que se va a ir, ¿no? Y a su vez los quiere consolar o los quiere tranquilizar y le dice que le va a mandar el consolador, ¿no? Entonces, y una palabra muy clave es la que quiero analizar un poco, que dice, no os dejaré huérfanos. Y la palabra huérfanos, yo estuve analizando un poco porque
me centré un poco en esa palabra. ¿Qué siente un huérfano? Un huérfano es el que no tiene ni papá, ni padres, ni papá ni mamá. Es un huérfano de padre o huérfano de madre. Pero hoy emocionalmente se habla de una orfandad emocional, porque hay, yo voy a leer algunas cosas porque las saqué y las copié y me parecieron buenas. Hay una sensación espantosa, dice que la sensación de orfandad es espantosa porque la persona siente que no tiene quien lo proteja, que no tiene quien lo cuide, que no es amado, como que nadie lo quiere, nadie piensa en él. Esa es la persona huérfana emocionalmente, que dice que a lo mejor tiene progenitores, pero no lo cuidan, no le dedican tiempo, no están con él, el niño o la persona más grande siente que ese padre no lo quiere, que lo rechaza. Entonces genera un sentimiento muy destructivo, ¿no? Y yo estaba leyendo que aún durante toda la vida puede acompañarlo ese sentimiento o lo que generó ese sentimiento de orfandad emocional. Luis hizo un libro de Eres padre, eres primogénito, y él habla del padre espiritual, porque también hay una orfandad espiritual, ¿no? El que no encuentra un padre espiritual, porque a veces nos hace falta ese consejero, ¿no? Ese padre espiritual. Entonces, cuando hablamos de orfandad, pensaba mucho en todas las situaciones que pasan hoy, en todas las situaciones que por ahí nos sentimos vacíos, nos sentimos solos, nos sentimos desamparados. Hoy en el mundo están pasando muchas cosas complicadas, difíciles, que nosotros como seres humanos, y a veces les transmitimos también a nuestros hijos, esa sensación de que estamos a la deriva, ¿no? De que no sabemos lo que va a pasar, de que esa inquietud tremenda, emocional, esa orfandad emocional y a veces espiritual que nos descoloca, nos hace sentir un vacío interior tremendo. No sé si, yo no sé por qué puse acá, dice, claro, que hay una orfandad. Dice que carece de afecto y protección el niño o la persona, ¿no? Dice, la orfandad le da, la peor orfandad, dice aquí, que es la orfandad de la imposibilidad de mantener una relación íntima con Dios. Una vez se siente la orfandad de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, yo puedo decir que alguna vez lo sentí, y alguna vez Jesús le ha dicho, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hay un momento tan crítico en la vida de uno, tan profundo de pozo, que uno puede decir, Padre, ¿por qué? No siento que estás, siento que no estás. No, ¿por qué me has abandonado? Siento como que Dios te soltó la mano. Es una sensación, no quiere decir que sea así, pero es una sensación que tengo de orfandad espiritual, de orfandad emocional. Entonces, esa era, supongo que Jesús entendía todo eso, por eso trata de contener a los suyos, trata de contenerlos en un mundo. Le hablo de allá y lo puedo trasladar acá, en un mundo donde los discípulos quedaban expuestos a muchos peligros. Ustedes saben que había un imperio que los perseguía, había un imperio romano que de luego que Jesús se fue mató a cientos de cristianos, por no decir miles. Había un imperio romano que los iba a perseguir, había una efervescencia religiosa y política que conspiraba contra ellos. Entonces, el hecho de que Jesús se fuera era como esa orfandad, ¿no? Esa orfandad que ya no está. ¿A quién iremos, no? Porque Él no está. Antes recurrían a Jesús, o lo buscaban, o estaban con Él y sentían esa protección del Todopoderoso, ¿no? Pero ahora se iba y les decía que se iba. Pero por eso les dijo, no os dejaré huérfanos, ¿no? No os dejaré huérfanos, porque dicen que el sentimiento de orfandad es uno de los sentimientos más terribles que una persona pueda pasar. Es un vacío tan profundo, la orfandad, que deja huellas hasta el resto de la vida, y más la relación de comunicarse con nosotros. O sea, nos deja una marca, esa orfandad. Por eso Jesús le dijo enseguida, ¿por qué puso Jesús esto? No os dejaré huérfanos. Podría haberle dicho otra cosa, pero usó la palabra huérfano. Y a mí me impactó cuando leía
esto de huérfano, ¿no? Y dije, voy a investigar un poquito, no mucho, porque no voy a hablar de psicología ni de nada de eso, pero sí el sentimiento que provoca, porque Jesús usó la palabra orfandad. No os dejaré huérfanos, dijo. Y ya a mí me hubiese dado una cierta tranquilidad esa palabra, no os dejaré huérfanos, ¿no? O sea, no van a sentir esa sensación de vacío, esa sensación de desprotección, esa sensación de soledad, esa sensación de falta de afecto, no la van a sentir, porque yo prometo que no os dejaré huérfanos. Y saben, a mí me tocó mucho esto esta semana, porque, ahora les voy a decir por qué, voy a seguir diciendo el texto. Dice, y yo os rogaré al Padre, estoy diciendo el versículo 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros, en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Bueno, la palabra que usa para mundo, acá, el texto bíblico griego, es cosmos. O sea, vamos a hablar, decirlo con el término en griego. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el cosmos no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice. Dice, todavía un poco y el cosmos no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Entonces, porque yo vivo y vosotros también viviréis. O sea, hay una palabra que es cosmos. Hay muchas traducciones de cosmos. La Biblia lo traduce como mundo, como el mundo de las cosas visibles. Pero estuve leyendo algo y decía, en un comentario bíblico, que para Juan, que estaba escribiendo en ese momento, el cosmos significaba otra cosa. A ver si lo puedo encontrar por aquí. Porque vieron cuando uno escribe un montón de cosas y después no las encuentra. Bueno, el cosmos, acá está. A ver, el cosmos, bueno, no lo encuentro. Vieron, como siempre me pasa cuando uno quiere buscar algo. El cosmos significaba, para digamos, la literatura juanina de Juan que está escribiendo, significaba que acá está. Dice, el sistema impuesto por el Imperio Romano que generaba injusticias, desigualdades y opresión. O sea, para Juan, que está escribiendo esta carta, este evangelio, cuando usa la palabra cosmos, se refiere a su contexto, diríamos, a su contexto político y social, a ese Imperio Romano que generaba injusticias, desigualdades y opresión. Dice el texto que estoy leyendo. Esa misma, diríamos, cualidad, o esa misma presión, o esa misma, no sé cómo decir, influencia, o cómo decir, generan muchas cosas que nos toca pasar a vos y a mí en este mundo. Esa misma opresión, esa misma injusticia, esas mismas desigualdades, ejerce también un sistema, un cosmos, también ejerce en esta vida que nos toca vivir. ¿Y qué son? Por ejemplo, acá decía, por ejemplo, todo lo que nos toca pasar con el tema de la pandemia, el tema de los refugiados. O sea, hay un sistema opresor que nos de alguna manera nos afecta. El tema de los problemas económicos. ¿Por qué digo todo esto? Las migraciones. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto, si no lo aprendemos a digerir como Cristo quiere, como Él nos comenta en esta carta, nos produce esa sensación de orfandad, de vacío, de incertidumbre, de que somos uno más, de que estamos expuestos a cualquier cosa, ¿no? De que no hay quien nos proteja de todo esto. Esa es la sensación que tenían los discípulos cuando Jesús les hablaba. Y esta es la sensación que nos genera el cosmos, o el mundo, que es el mundo, dicho como lo decía Juan, en todos nosotros. Una sensación de desprotección, una sensación de incertidumbre. Eso es lo que nos provoca el cosmos, al que se refiere
Juan en esto. O sea, las relaciones del mundo, la situación del mundo, las catástrofes, diríamos las pandemias, los problemas graves económicos, no sé qué más decir, las tormentas en la ecología, las inundaciones, los terremotos, todas esas cosas que hay en el mundo y que nos genera, cuando nos toca pasarlo a cada uno de nosotros, esta orfandad, esta sensación de desprotección, esta sensación de soledad, esta sensación de vacío, nos genera en ese momento, como Jesús le está hablando en ese momento. Después por ahí lo digerimos, por ahí cambia, pero en ese momento que estamos pasando una situación, que nos echan de un empleo, que no tenemos cómo solventar a nuestra familia, que tenemos una enfermedad, o que se produce un quiebre en la familia, o que todas esas cosas que pasamos en el cosmos, en este mundo, que pasamos en el cosmos, nos afectan de tal manera que puede llegar a producir en nosotros unas emociones, unas sensaciones, un sentimiento de orfandad espiritual y de orfandad emocional. Quiero saber si se entiende lo que estoy diciendo, que estoy comparando la orfandad de la que habla Jesús, que dice, no os dejaré huérfanos, porque a veces sentimos esa sensación frente a las situaciones que nos toca pasar en la vida, ¿no? Entonces, como dije, a mí me ha tocado pasarlo en esta semana y en estos días, en estas semanas pasadas, largas semanas, me ha tocado sentir esa sensación de que por ahí no lo veo a Dios. Sé que está, pero no lo veo. Y me genera una cosa tremenda, me genera esa desestabilidad, ¿no? Que puede producir un caos, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla que no os dejaré huérfanos, y a mí me trajo una paz tremenda, y dice que Él va a mandar a otro consolador. O sea, no nos va a dejar huérfanos, va a mandar al Consolador. Y también busqué palabras, pero no voy a hablar tanto de él. Pero voy a buscar algunas porque me gusta. El Consolador es el Paracleto, uno que camina con uno. Dice, la palabra exacta es alguien que se llama. O sea, alguien a quien llamo. Me encantó eso y le digo que lo puse en práctica. Porque necesitaba muchísimo al Consolador, al Paracleto en mi vida en esta semana. Lo necesité. Y realmente con todo mi corazón lo llamé, porque no sé si a ustedes les pasa, a lo mejor no, a mí me pasa, que generalmente cuando oro no nombro mucho al Espíritu Santo, nombro a Jesús, nombro al Padre, pero el Espíritu Santo es como que a veces se me desdibuja. Y esta semana, a raíz de este texto que Dios lo puso en mi corazón, no sé si Dios me había visto tan angustiada que me motivó a que clamara por la presencia del Espíritu Santo, del Paracleto. Entonces lo llamé porque dice acá, es alguien que se llama, Paracletos se ha traducido como consejero, defensor, consolador, intercesor, dice, pero es alguien que se llama cuando alguien está en peligro, duda, angustia o sin saber qué hacer. Esto lo dice Barclay. Barclay dice que el Paracleto, os lo vuelvo a decir porque a mí me sirvió mucho, dice, es siempre la persona a quien se llama cuando alguien está en peligro, duda, angustia o sin saber qué hacer. Y el ayudador, justamente el ayudador. Entonces, a mí me tocó tanto que yo realmente clamé por el Señor, clamé por el ayudador, clamé por el Espíritu Santo, clamé que viniera a mi lado, que lo necesitaba mi alma, que lo necesitaba mi corazón. Y por eso digo, cuando Jesús dice, no dejaré huérfanos, esto me tranquilizó porque Él mandó a uno que puedo llamar cuando lo necesito. No estoy sola, no es solamente llamar a una amiga y hartar a mis amigas como lo he hecho, a mis hermanas de iglesia como lo he hecho y les agradezco y las amo porque me han escuchado tremendamente y sin tiempo y me dedicaron tiempo, cariño y palabras de amor, como siempre lo hacen, pero hay uno que es enviado de Dios, enviado del Padre, ¿no? Que ese, dice, es el que puedo llamar cuando estoy en una situación de peligro, una situación de duda, lo puedo llamar. Y es una persona que, es una persona así, porque es la tercera persona de la Trinidad, por decirlo así rápidamente,
Él me va a asistir de una manera diferente, de una manera sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Me va a asistir de una manera, no puedo decirla como puede ser, pero es distinta. Es distinta porque es espiritual, es sobrenatural, es parte de la Trinidad, bueno, etcétera, etcétera. Está en la tierra. Está con nosotros, porque acá dice que el mundo no lo conoce, y efectivamente, el mundo no lo conoce, y muchos cristianos tampoco por ahí, no lo conocen y se ahogan, porque todas las situaciones que estuve mencionando, no quiero que se me vaya la hora, todas las situaciones que estuve mencionando nos ahogan. Nos ahogan los problemas, nos ahogan las malas relaciones, nos ahogan la gente tóxica, nos ahogan las situaciones económicas, nos ahogan porque esa es la intención del enemigo, la intención del cosmos, porque el cosmos no lo conoce, dice que no lo conoce y no lo puede ver, pero nosotros sí lo podemos ver espiritualmente hablando, lo podemos ver. Entonces eso me genera a mí, quiero transmitirte que te genere a vos, porque situaciones de estas vamos a pasar todos, es la vida, ¿no? De tener aflicciones, como dice la palabra, pero confiad, dice el Señor, siempre nos da una palabra de ánimo, porque las situaciones realmente que nos toca pasar a veces, que hay en el mundo, que hay en el cosmos, conspiran contra nuestra salud mental y espiritual. Conspiran contra la vida que hay en nosotros. Nos chupan la vida y nos dejan secos, ¿no? Pero justamente acá Jesús dice que Él no nos va a dejar huérfanos. Esa sensación de orfandad no la tenemos, no la deberíamos tener ni vos ni yo. Deberíamos erradicarla, sacarlo, porque no somos huérfanos. Dios no nos dejó huérfanos. Y no solo que no nos dejó huérfanos, porque sabía la sensación que iban a tener los discípulos cuando Él se fuera, esa buscarlo y no estaba, cuando los romanos venían no estaban, pero el saber que no estamos solos, porque Dios nos mandó el Paracleto, el Consolador, el que puedo llamar cuando lo necesite, el que está dispuesto, el que está disponible las 24 horas del día para cualquier situación. Y voy a leer el versículo 25, que dice, voy a saltar algunos, pero ustedes si puedan léanlo, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice el Señor. O sea, ella nos preparó. Ella nos dejó escrito a vos y a mí, es todo esto, ¿no? Dice, os he dicho todas estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, qué precioso texto, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y no les pasa que a veces uno está, no sé, a mí me pasa, ¿no? A lo mejor ustedes también, o en la oficina, o trabajando, caminando, o en el colectivo, o en el auto, y tiene una angustia, y de pronto viene ese texto bíblico que han leído, que han estudiado, esa canción que han aprendido de niños en la escuelita dominical o lo que sea, la han aprendido, y le viene como un bálsamo, y de pronto renueva las fuerzas de uno, ¿no? Como esa que cantábamos en la iglesia, ese corito, ¿cómo era? He decidido seguir a Cristo, ¿no? Y muchos otros. Es como que me da ánimo. He decidido seguir a Cristo más allá de lo que pueda pasar, porque en el mundo tendremos aflicción, pero no estamos solos, no somos huérfanos. Dios nos mandó el Consolador. Y dice, mas el Consolador, dice, nos recordará todas las cosas y os hará, y nos enseñará todas las cosas. O sea, Él nos va a enseñar, Él va a ser el maestro. Él va a ser el que nos va a consolar, que nos va a animar. Y dice algo precioso acá. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, quiero terminar con estas palabras porque para mí son el cierre perfecto, ¿no? Jesús les está hablando, los está despidiendo, los está preparando para su partida. Es un momento muy solemne y muy crucial y muy tenso, porque el mundo hostil que había fuera de ahí, de ese aposento alto, conspiraba, como dije, se venía contra ellos. El mundo se viene contra nosotros, porque el mundo, lo que es el cosmos, ustedes lo van a leer varias veces. También léanlo en toda la carta de Juan, cuando él habla, la epístola, cuando él habla sobre el mundo, habla la palabra cosmos, y dice, miren, en Juan 1 y Juan 4 hay una palabra, en Juan 1 dice, en el mundo estaba, voy a usar la palabra cosmos, en el cosmos estaba, Juan 1,
10. Y el cosmos por él fue hecho, pero el cosmos no le conoció, dice. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, él hizo el cosmos, pero el cosmos no lo conoció, no lo recibió, no lo conoció. O sea, entiendan que hay una guerra, como siempre digo, la guerra cósmica, lo que yo siempre hablo. Y en el versículo 3, me parece que está en el capítulo 3, también dice algo. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al cosmos y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, dice, la luz vino al cosmos, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, el cosmos amó más las tinieblas que la luz. Y entonces esa lucha cósmica es la que sufrimos, de alguna manera, todos los que creemos. Sufren todos, pero nosotros los que creemos la sufrimos también, ¿no? Esa lucha del mundo contra nosotros, todos los principios, los valores, el respeto, el amor, ¿no? Todo eso que el mundo tiene y que contiene, nos afecta, conspira contra nosotros, nos agrede, somos agredidos, somos de alguna manera presionados, oprimidos por todo lo que ese cosmos transmite y por todo lo que ese cosmos influye, ¿no? Entonces, Jesús dice, la paz os dejo. O sea, la paz te deja, la paz, su paz te da, ¿no? Y yo no la doy como el mundo la da. Ahí podríamos hablar cantidad de cosas, porque hay muchos sistemas, teorías, filosofías, remedios, por decir así, recomendaciones, no sé qué más decir, que de alguna manera te quieren vender la paz. Y de alguna manera te venden una paz, ¿no? Una paz que no es la misma que da Dios. Es diferente, es una paz diferente. No sé cómo podríamos decir, una paz parcial de alguna manera, parcial, una paz momentánea, una tranquilidad momentánea, ¿no? Hay gente que, ustedes saben por qué está tan hoy agotados los turnos con los psiquiatras y con los psicólogos, agotados, porque el mundo no tiene paz. Pero Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y hay una cosa que yo quiero decirles hoy, porque mientras yo preparaba la prédica, yo creo que el Espíritu Santo, mientras trabajo y estoy en la cocina y estoy haciendo una siesta, entre comillas, me sigue hablando, me sigue mostrando, ¿no? Porque en este texto ustedes lo van a ver, en el capítulo 15 y en tanto el capítulo 14 como el 13 habla mucho de esto. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, ¿no? Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Por eso dije que es condicional, ¿no? Si no amo a Dios, no hay morada de Dios en mí, porque no hay cabida de Dios en mí. Entonces, creo que esa paz que Dios promete, de alguna manera se desprende de este texto de el que me ama guarda mis mandamientos, ¿no? Y yo creo que hay una paz que se desprende de ese texto bíblico y de pronto está en cumplir la palabra del Señor. Yo creo que eso automáticamente me genera una paz. Porque, por ejemplo, el shalom judío, o sea, el shalom es paz. Como siempre digo, no es la pax romana ni la Irene griega, sino que es el shalom judío, que significa paz con todo, paz con mi prójimo, paz con la naturaleza, paz con Dios, paz conmigo mismo. El shalom abarca todo, y esta es la paz que me deja Dios. Es una paz de haber cumplido sus mandamientos. O sea, todo lo que Él me pide, todo lo que Él dice, no es porque Él me está exigiendo, porque sabe que automáticamente todo el cumplir, o sea, el hacer, no digo cumplir porque no me gusta, el hacer lo que Él me manda, el guardar lo que Él me pide, me va a generar una paz que no voy a poder comprar en ningún lado, ni me la va a dar ningún otro ser humano sobre la tierra, ni ningún otro ser humano o ser de ningún lado, porque la paz viene de Dios hacia mí cuando yo empiezo a vivir y a hacer y a transmitir y a, como decía Jesús, Él, no me sale la palabra, Él fue la paz, pero Él encarnó
Él encarnó el mensaje que predicaba. Y yo quisiera, por supuesto que estoy años luz de eso, pero quisiera encarnar el mensaje de Dios, porque a Dios se lo lleva en todo el ser. Como dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu ser. Es esa forma de amor la que se va a desprender de mí hacia el mundo, que lo rechaza, pero que lo va a recibir o lo va a ver a Dios a través de mi actitud, no solamente de mis palabras. ¿Me entienden? Porque a veces, bueno, puede ser que borremos lo que con los hechos lo que escribimos o hablamos con palabras. No importa, eso es otro tema. Pero digo que el encarnar el mensaje de Dios es eso de darnos, es una decisión también, ¿no? El no querer guardar rencor, el ser amable, el ser comprensivo, el ser tolerante, ¿no? Con el otro, el no querer que el otro piense exactamente como pienso yo, porque si no es mi enemigo. Hoy hay mucho metido aún en uno mismo, El exigirle al otro, no, el otro tiene que pensar como yo digo y actuar como yo pienso, porque si no, no. Y no es así. No es así. Vos encarnás a Jesucristo y caminás por este mundo. Como decía, que creo que es San Francisco de Asís, que decía, ve y predica, y si es necesario habla. Y a mí me encanta esa frase, me encanta, porque si alguien encarnó a Jesucristo también, fue San Francisco de Asís, como la Madre Teresa de Calcuta y como tantos otros. Santos que de todos lados, ¿no? De todos lados. Entonces, el vivir a Cristo, ¿no? Me va a dar una paz intrínseca, creo que se dice intrínseca, una paz intrínseca, que va a venir a mí simplemente o no, por cumplir sus mandamientos, por guardar lo que Él me pide que guarde. No dar la otra mejilla, caminar la segunda milla, no sé. Invitar al banquete a los pobres, no desmerecer a nadie, no despreciar a nadie, valorar a todos, porque todos tienen valor para Dios y todos tienen sus dones, sus talentos. No hay nadie superior, mires al otro con superioridad, por más que tengas estudios universitarios, o tengas dinero, o tengas fama, o tengas posesión. No, todo eso es lo que Dios realmente quiere transmitir a este cosmos enfermo, a este cosmos perverso, ¿no? Y que nosotros, como parte de la iglesia, de la eclesía, de la congregación de los santos, tenemos que transmitir en un mundo que se cae a pedazos. Amén. Bueno, quiero decirles esto y con esto termino. Hablé con gusto esta palabra porque a mí me hizo muy bien. Y como dije, Él enviará otro consolador, el Espíritu de verdad. Dice, y los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y crean que es así. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Yo la doy, no como el mundo la da. Tengamos presente esto, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Cristo se cansó de decirle a sus discípulos, la Biblia entera está llena de ánimo para que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos dan miedo y el miedo esclaviza, y no hemos sido llamados para estar en esclavitud, como dice, sino para decir, Abba Padre. No fuimos llamados para ningún tipo de esclavitud. Nosotros fuimos llamados para caminar con Jesús y dejar huellas en la tierra. Para eso fuimos llamados, para dejar huellas. Cuando hablo de dejar huellas en la tierra, hablo de dejar huellas en los corazones, en las personas, en los sentimientos, en el ánimo, en el propósito que Dios tiene con cada una de sus criaturas o de sus hijos, ¿no? Bueno, que Dios les bendiga. Ha sido un gusto estar aquí, ha sido un gusto que Dios nos haya hablado a todos, que Dios nos haya ministrado sobre la presencia sobrenatural de su Espíritu en nosotros y con nosotros, que nos va a guiar, que nos va a acompañar y que no nos sintamos huérfanos, porque Él no nos dejará huérfanos, como dice, no os dejaré huérfanos, enviaré otro consolador. Les mando un fuertísimo abrazo, los saludo a todos, a María Fernanda y no sé quién más, porque no alcanzo a ver a todos, a Marito o María Rosa, bueno, a todos los que están, un beso enorme, que tengan un hermoso fin de semana, y el domingo, reunión a las 11 horas en la Iglesia Verbo de Dios, Mitre 851. Los espero, ¿para qué? Para compartir juntos y otra vez armar lo que el diablo quiso desintegrar, que es la eclesía, el cuerpo de Cristo. Hasta el domingo, chau.